Ay, no se hacen resúmenes de películas. Esto aquí es una jerarquización y escriban los materiales de la siguiente película. El Imperio del Sol de Steven Spielberg, obra estrenada en 1988, abre directamente con una toma cenital retratando un entierro ceremonial en el agua, siendo atropellado enseguida por el casco de un destructor de guerra japonés patrullando el río Wangpu. Y esto comienza ya a retratar una serie de cuestiones que la película da tratamiento, empezando por cómo los materiales fisicalistas utilizados para la guerra, como lo son las armas, barcos o aviones, pueden interrumpir no solo tradiciones, sino creencias y hasta memoria. Y esto es nada menos que uno de los principales discursos de esta película. Es decir, esta película trata de cómo nuestro protagonista, Jim Graham, pierde todas sus creencias acerca de él mismo al momento de que la guerra se atraviesa exactamente en su camino. Eso fue todo, gracias por ver el video. Vamos a revisar cómo es que esta película trata esto que acabo de mencionar, porque la película fue tachada como inentendible, lo que provocó que esta, que es una de las mejores películas de Spielberg, al tiempo de su estreno, haya sido repudiada por la crítica especializada. Ahora, recordemos que en el año 88 no hay youtubers y las opiniones de los ciudadanos se quedaban en las mesas de los bares. Pero 40 años después, especialmente en el mundo anglófono, ha habido un interés por esta pieza cinematográfica, El Imperio del Sol, así como también por la novela de donde esta película está basada. Este análisis que estoy haciendo ya lo había hecho aquí en mi canal, pero gentilmente la gente de Warner Bros. Bloqueó el video, lo bloqueó en un montón de territorios porque ellos creen que 4 segundos de su pendejo metraje significa que ellos se van a quedar pobres y que yo me voy a enriquecer. Así que en esta nueva serie de videos que estoy haciendo de películas de pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial, apreciaremos joreomáticamente esta película para que entiendas por fin de qué se trata esta película. Yo todavía soy Eric y esta que está aquí atrás es Suki, pilota kamikaze Shimpu japonesa. Ahora, esta película tiene un impacto particular por una razón. Es que se trata aquí de un joven Christian Bale de 13 años de edad, quien está protagonizando, y las situaciones crudas de violencia provocadas por adultos atravesando a un niño siempre provocan que las películas sean encantadoras en el más ominoso de los sentidos, o mejor dicho, hechizantes y espeluznantes. Especialmente si llegas a ver esta película por primera vez cuando tienes 6 años de edad, que ese es mi caso. Así que por eso precisamente le estamos rindiendo tributo hoy a esta película, que es una, por cierto, de mis favoritas. La razón de por qué esta película no fue aceptada es porque el material original es la semi-biografía de James Graham Ballard, quien en una novela ficcional pone muy buena parte de su vida cuando él estaba creciendo en China, pero recordemos que la literatura siempre te permite recorrer vastos episodios e imágenes literarias renglón por renglón, abarcando numerosas cuestiones, incluso en pocos párrafos, mientras que en el caso del cine se deberá de escoger rigurosamente los segmentos que el director necesita que tú veas en el metraje, por lo que esto provoca pues un caudal bastante específico de narrativas y lecturas que van a distanciarse de la novela o el material original. Por lo que si bien la novela del Imperio del Sol de James Graham se trata de un niño que por su condición de niño no alcanza a ver a nadie como bueno o malo, nuestra película en cuestión termina tratando completamente otra cosa, o sea, termina tratando lo fácil que es hacer preguntas, pero lo difícil que es recibir respuestas, especialmente si se trata de respuestas acerca de quiénes somos nosotros. Ahora, ¿cómo puedo determinar yo que de eso se trata la película? Pues observemos atentamente los signos. Así como los críticos en los 80s, muchos perderemos el interés en esta película si no entendemos que nuestro protagonista, Jim Graham, está inmerso en una situación totalmente religiosa. ¿Pero qué clase de religión es esta? Pues Jim es un devoto de una religión muy personal que él tiene, y los númenes a los que le rinde culto son los aviones de combate que están activos como herramientas de control geopolítico japonés contra China. Especialmente su devoción va a ser hacia el famoso avión japonés Mitsubishi A6M, apodado el Zero. Father, look! Zero-sen is my plane! Father, Zero-sen! Aunque esta devoción va a ser hacia los aviones japoneses en general. Zero. Nakajima. Porque Jim se identifica con este artefacto, y este artefacto es el que utiliza Japón para ejercer su supremacía, para lograr controlar un lugar donde está viviendo Jim y donde de hecho ha nacido, que es China. Enseguida vamos a ver cómo. Ahora, para nuestro ambiente religioso se nos presenta a Jim primero que nada en una iglesia, claro, como no podía ser de otra forma.
Posteriormente, él regresa a casa en un lujoso Packard Super 8 mientras está leyendo un texto sagrado de su religión, que es el cómic Alas, cómic de pilotos de guerra, por supuesto. Como buen monje, carga para todos lados también su crucifijo, un Mitsubishi Zero a escala. Vamos, que el avión de hecho incluso parece una cruz. Pero su habitación está también repleta de aviones de manera bastante barroca, como si de una capilla se tratara, y sucede esta siguiente clave. Jim pregunta a su madre lo siguiente. Mother, if God is above us, does it mean up, like flying? Es decir, la pregunta es, si Dios está en el cielo, ¿no se llega a él volando? Su madre entonces ignora esta pregunta, pues porque no se le entiende, se le ignora a Jim. Para Jim, los aviones son el vehículo para llegar a Dios. Pero, ¿por qué quiere llegar Jim a Dios? La respuesta es la siguiente: por una falta de identidad. Jim aquí es británico, pero él es nacido en China, y una China empobrecida a la que no entiende debido a que su familia actúa y vive como una aristocracia europea. Ambiente que no tiene sentido en absoluto en la China de la década de los 30s y de los 40s, por lo que Jim no se entiende como británico ni como chino, pero entiende que hay un conflicto donde quien tiene la supremacía es Japón, quien desde hace algunos años, de hecho, ya había ocupado la Manchuria china en una expansión imperialista de Japón. Entonces, este tema de qué soy y de dónde vengo es crucial para Jim, para nuestro personaje. Por lo que Jim no desea pertenecer a la nación china ni a la nación británica, a las cuales no entiende. Entonces, ya que no tiene una nacionalidad asignada, lo que pasa es que Jim quiere pertenecer a la nación del sol naciente. Pero, aunque si bien nos referimos a Japón, no nos referimos precisamente a la nacionalidad del Estado-nación japonés, sino que para tener esta pérdida de identidad que estamos viendo, hay que entender desde el título de la obra en cuestión, el Imperio del Sol. ¿Cuál es el Imperio del Sol? Pues el Imperio del Sol, es decir, los territorios donde domina el Sol, son los cielos. Por eso Jim voltea con todas sus dudas hacia el cielo, y quien tiene la dominancia en ese cielo es el Sol. Mismo astro, por supuesto, que Japón considera una de las deidades más importantes, o al menos una muy potente, en el shintoísmo japonés, que es Amaterasu, el sol, la sol. Mismo sol que está ahí en la bandera de Japón, en la bandera de la Armada Imperial, como en las escarapelas de todo avión de la Fuerza Aérea Imperial y la Marina japonesa. Jim entonces está buscando su identidad en la Nación del Sol, en los cielos, y su entrada a los cielos es por medio de los aviones, por supuesto. Aquí está la razón de la religión de Jim y la explicación de por qué su identidad está perdida. Jim está consciente y sabe que no sabe quién es él mismo, pero igualmente sus padres no conocen o no reconocen a su propio hijo, y esto lo podemos ver cuando Spielberg se esfuerza en mostrarnos cómo la madre, al estar tocando en el piano la mazurca de Chopin, mira fijamente la foto de su propio hijo, pero la mirada de esta señora es como si estuviera viendo a la nada, es decir, es una mirada vacía, es decir, su propia madre no puede reconocer a su hijo, no lo entiende. Por eso ignora sus cuestionamientos. Igualmente, su padre no logra entender las inquietudes de su propio hijo al escuchar que Jim dice que quiere unirse al cuerpo de pilotos de la Marina Imperial japonesa, que es ciertamente algo absurdo. The Japanese will win. They've got better planes than the Chinese and braver pilots. I was thinking of joining the Japanese Air Force, actually. Safe, Jamie. Japón ataca Pearl Harbor y Japón comienza a tomar China. Y es en este momento cuando Jim, mientras la familia trata de salir de ahí de Shanghái, se pierde sin posibilidad de reencontrar a sus padres. Jim termina vagando por las calles de la ciudad y decide regresar a su casa para encontrar que sus padres no están, pero sí encuentra a una de sus nanas saqueando la mueblería de su casa. Este se acerca y le pregunta que qué está haciendo, y esta de aquí lo golpea mostrándole el desprecio que le tienen por la manera en que él trataba a la gente de servicio de su casa. Mama, I have the butter biscuits. Miss Graham, she not want you eat before bed. You have to do what I say. Y entonces es aquí donde comienzan las respuestas para Jim. Es decir, en este caso, tu nana no te tenía ni un gramo de aprecio como tú pensabas. Esta es la primera respuesta que se le da a su pregunta
quién soy. Entonces, en los siguientes días, Jim sobrevive en su casa agotando la comida que hay, pero un dato importante aquí es que él no se quita el uniforme escolar en absoluto, ni siquiera mueve un poco el nudo de la corbata. Es decir, aun cuando las instituciones que él conoce ya no están operando, él no se quita el uniforme porque Jim piensa que ese uniforme es algo constitutivo de él y cree que ese uniforme define su propia identidad. Entonces, al no poder estar más en su propia casa, Jim regresa a las calles de Shanghái, donde encuentra a dos marineros estadounidenses interpretados por John Pantoliano como Frank, quien será nuestro famoso villano en Matrix, y por John Malkovich como Bessie. Bessie, de hecho, intenta vender a Jim en la calle, pero con tal de que no se deshagan de él, Jim les ofrece aún así a estos dos estadounidenses saquear su propia casa y las casas de los vecinos con tal de ganarse su confianza. Jim, de alguna manera, está creyendo que puede comprar este tipo de alianzas como tal vez su padre lo hacía en el entorno de negocios. Sin embargo, sabrá que está equivocado una vez que son capturados por los japoneses. Para ser ingresados en un campo de concentración donde Bessie decide ignorar a Jim con tal de no saber nada de él, pero Jim se aferra al camión y se aferra a la compañía de Bessie como puede. Y esto de aquí es clave. No solamente Jim ha aprendido que la gente que creía que era de su familia, pues no lo es, sino que no puede comprar amistades en absoluto como lo hacía su padre en el mundo de los negocios, donde más bien él tiene que hacer uso de su propia intuición y arreglárselas para convencer a los japoneses de que él conoce los caminos hacia el campo de concentración, con tal de no quedarse solo. Y esto es algo que Jim desconocía de él mismo, es decir, se le siguen respondiendo preguntas a Jim. Entonces, al llegar al campo, Jim encuentra la construcción del templo de sus dioses. Es decir, cientos y cientos de trabajadores, como si de las pirámides de Egipto se tratara, están forjando las pistas de despegue para su sagrado Mitsubishi Zero. Y al fondo, irradiando un halo luminoso, se encuentra la figura numénica de su culto, núcleo de su religión, un Mitsubishi Zero vivo, al cual le otorga su devoción religante cuerpo a cuerpo y rinde honores a los grandes sacerdotes que tocan el cielo junto con esa máquina. En esta escena tan extasiante, pues Jim no está preso en un campo de concentración, sino que Jim está en el monasterio de Amaterasu, donde estará por 3 años. Es decir, Jim está en la entrada al Imperio del Sol. En su claustro, Jim se encuentra a un japonés de muy corta edad que es aprendiz de piloto, y para Jim esto significa que es un aprendiz de sacerdote, por lo que si bien no tienen una amistad como tal, ambos están unidos por esta religión. Pero Jim, en su vida cotidiana, tiene que convivir con el resto de europeos y estadounidenses, aprendiendo desde comercio hasta negociación, y aprende a convivir con el señor y la señora Victor, a quienes va a tomar como una especie de tíos, y quienes estos tíos postizos no soportan mucho a este inquieto sobrino adquirido a fuerzas. También vemos que Jim tendrá muy presente aquellos artilugios materiales que mantiene como parte de su identidad en una valija de cuero, los cuales incluyen fotos de aviones, de noticias de diarios y en ocasiones también comida. Y sucede algo bastante chistoso, pero que usualmente se pasa muy por alto en esta película. Un jovencísimo Ben Stiller le hace el siguiente chiste. Hey kid, would you like a Hershey bar? Oh, yes, please, Dainty. So would I, kid. Have you got one? Jim evidentemente cae en la trampa, pero adopta esa misma broma y empieza a aplicarla a los otros niños en el campo. Would you like a Hershey bar? So would I, kid. You got one? Pero este simplón y tonto chiste tiene una relevancia total en la historia de Jim que vamos a notar al final como una clave. Y en esta secuencia vemos como Jim, en su búsqueda de identidad, ahora quiere ser estadounidense. Resulta que hace una apuesta con los gringos donde si ganaba tendría acceso a vivir con los estadounidenses en su barraca. Y de hecho ya lo podemos ver que trae puesta una chaqueta reglamentaria para pilotos de guerra estadounidenses llamada A2, así se llama la chaqueta, que es de hecho la que trae Suki, por cierto. Pero vemos que tiene un parche en la espalda con la bandera de Taiwán, y esto se hacía para que en caso de que un piloto aliado cayera en territorio chino, el parche ayudaba a saber a los chinos que se trataba de un aliado. Es decir, Jim trae la identificación estadounidense por antonomasia usada en el frente birmano chino-índico. Entonces Jim ahora es tan gringo, según él, que fuma puros, trae lentes de aviador y la chamarra de algún piloto gringo ya muerto. Chamarra que podemos ver no le queda. Esto es muy importante. Las identidades que se sobrepone Jim a él mismo no le quedan, por lo siguiente que es... We have to beat them. Who?
Japanese. Súper importante, tenemos que notar esta conversación que tiene Jim con el médico del campo, quien es un prisionero británico de guerra también, donde sucede lo siguiente. You admire the Japanese? Well, they're brave, aren't they? It's a good thing if you want to win a war. No, we don't want them to win there, do we? Remember, we're British. Yes. I've never been there. Aquí Jim está reafirmando no solamente su admiración a los japoneses, sino que declara no saber qué demonios es eso de ser británico. Jim ahora sí que tiene la fe por los cielos. Esto aclara bastante y aquí se pueden dar cuenta de dónde sale la lectura que estuve mencionando acerca de la identidad de Jim, que estuve mencionando desde el principio. Una mañana en la pista del templo, una unidad especial de ataques Shinpu, o en japonés Shinpu Tokubetsu Koge Kitai, prepara sus ceremonias de despegue sin regreso, por supuesto. Y por ser una ceremonia religiosa, Jim canta, como no puede ser de otra forma, canta lo que acostumbra cantar en los templos, la canción galesa Suogan, justo con la que abre cantando Jim la película. Entonces, al despegar, los ceros son atacados violentamente por una cuadra de Mustangs P-51, lo que vuelve loco a Jim. Pero su locura consiste en que no puede evitar caer en un éxtasis religioso que en el catolicismo de hecho se le conoce como transverberación. Jim de hecho sube a un techo para ver de cerca a estos ángeles de plata, donde en su plegaria asevera que puede saborear la gasolina de 150 octanos combustionada. El doctor tiene que subir por él y tiene que hacer que Jim vuelva a sus cabales, simplemente para que Jim se despierte y se dé cuenta de que no puede recordar ni siquiera la cara de su propia madre. El mismo Jim empieza a entender que no solamente no recuerda la cara de su madre, sino que no recuerda quién era él en aquellos años donde todo era seguridad y sabía qué preguntas hacer. Pero aquí viene una clave importante que es la que desata ya el tercer acto de la película para acabar. Es que este festejo que hace Jim es un festejo genuino hacia los P-51 estadounidenses y esto supone una traición a su propia fe porque supone celebrar la muerte de los A6M. Pero también supone que jamás estuvo seguro que su devoción era hacia los japoneses. Por ende, quiere decir que él tampoco supo jamás quién era él mismo. Y tan genuino ha sido este éxtasis, esta transverberación, que la vergüenza le termina por derribar la fe. Al mismo tiempo que el acólito japonés del sol también pierde esta fe cuando no puede despegar por fallas mecánicas, mientras Jim y todos los prisioneros tienen que abandonar el campo y la base militar. 5 kilómetros más adelante se refugian en una cancha de fútbol donde se encuentran pertenencias de los colonos europeos que fueron decomisadas por los japoneses, donde apenas si logra reconocer su propio automóvil y donde la señora Victor muere. Y Jim de hecho cree ver el alma de la señora Victor despegando y uniéndose al cielo como él jamás podrá, simplemente para un poco más adelante escuchar por la radio que ese destello que había visto Jim era el destello de la bomba atómica desplegada en Nagasaki, por lo que Jim pues ya no tiene forma de recuperar su fe en absoluto. Es aquí donde Jim, ya bastante vacío y de hecho en una especie de éxodo, hablando de las pirámides de Egipto, un Jim completamente vacío por encontrar que lo que sus creencias no son nada más que luces de las máquinas de guerra y avergonzado de cambiar de dioses con una sola explosión y sin saber quién es, termina tirando la valija que atesoraba tanto, dándose cuenta de que nada de los contenidos de esa valija ni de los contenidos de su fe eran reales. Por lo que Jim, estando en esa cancha de fútbol, después de la muerte de la señora Victor, en vez de regresar a Shanghái, decide regresar a lo que él creía que era un templo y ahora no es nada más que un campo de concentración y una pista abandonada, encontrando a su contraparte japonesa, quien también había perdido la fe. Y curiosamente aquí, Jim y el frustrado piloto japonés se refugian entre ellos como si de dos mitades de una naranja partida se tratara. Y esto lo hacen para ver si al menos en compañía pueden consolar las tremendas pérdidas que han tenido. Misma naranja que el caído piloto intenta partir con su katana para compartirla con Jim y es en ese momento muerto de un disparo por un nada oportuno Bessie. Entonces, Jim
trata de revivir no solamente al piloto, sino trata de revivir su propia fe apelando a los poderes del sol. Y esto lo podemos ver en esta toma donde el poder del sol es invocado en la mente de Jim y donde el sol está de hecho en su mano y trata de revivir a su amigo de religión, pero comienza a verse a él mismo perfectamente vestido en su uniforme de escuela. Estas son las últimas patadas de ahogado de Jim por ver si esa fe de verdad está ahí. Y esto ya lo había hecho antes en el campo tratando de revivir a otra persona. Entonces Jim está tratando de revivirse a él mismo como él se recordaba, es decir, en tiempos donde él estaba totalmente seguro de las preguntas que hacía y no como ahora que está perdido con las respuestas que obtiene. Jim extraña y busca esa seguridad que él tenía cuando creía que el uniforme de escuela lo definía y cuando él rezaba a los cielos y a los aviones con toda seguridad de que arriba estaban sus respuestas. Y esto es completamente magnífico, es decir, la forma en la que está retratado esta parte del discurso, porque una cosa es estar seguro de la fe en la que nos encontramos sirviendo y otra muy diferente son las respuestas que dicha fe nos pueda dar. Es decir, por ejemplo, estaremos seguros de en qué iglesia, cuándo, cómo y dónde tenemos que depositar nuestra fe, pero no estaremos seguros de qué hacer con las respuestas que esa fe traiga. Precisamente por eso Jim trata de recuperar a ese Jamie, el cual tenía todas las seguridades dadas. Me refiero a todas esas seguridades que él tenía desde saber dónde estaba su casa, saber quién velaba por él. Pero en el curso de esos últimos 3 años, donde ha tenido que ser él mismo por su propia cuenta, las dudas lo hacen conocerse de otra manera que él jamás hubiera pensado, por la razón de que solamente se tiene a él en esas circunstancias. Por eso, una vez muerto el piloto japonés y Bessie dejando de nuevo a Jim ahí, hace una vez más Bessie este chiste, el chiste del chocolate. Hey Jim, ¿quieres un chocolate Hershey's? Hey kid, you want a Hershey's bar? Yes, please, Base. Y aquí es sumamente interesante porque Jim, creyendo que sabe la respuesta a este chiste, contesta con todo el tedio del mundo, contesta el chiste como usualmente pues lo hacía, ¿no? Y dice, sí, Bessie, sí quiero el chocolate. Pero esta vez el chocolate sí está ahí. Esta vez es real. Es decir, esta vez todo ya es real. El chocolate está ahí. Esta vez Jim es real. Ya no es el Jim que creía que era alguien por tener un uniforme de escuela abotonado hasta arriba y con un nudo de corbata. Ya no es una nacionalidad británica o china o lo que fuera. Ni Jim se está definiendo por el lugar donde nació. Ya no es el Jim aristócrata cuidado por un equipo de gente y ya no es ese Jim rezando a aviones y buscando su identidad en la Nación del Sol mirando hacia el cielo todo el tiempo. Esta vez su identidad está ahí mismo con él, después de conocerse a él mismo en el abandono en ese campo de concentración. Por eso, finalmente, ya desnudado de tanta tontería, finalmente está ahí el Jim verdadero. Y está presente ahí el Jim verdadero a tal grado que su madre logra reconocerlo enseguida, a pesar de estar sucio y 3 años más viejo, a diferencia de cómo su madre ni siquiera lograba reconocer ni entender a su hijo, aún teniéndolo enfrente en una fotografía mientras ella estaba tocando el piano. Así de real es Jim esta vez. Por eso, precisamente, lo último que vemos en esta película, el último cuadro, es el ataúd simbólico de Jamie que murió en esta travesía. Es decir, me refiero a la valija llena de cosas que no son él ni lo definen y que murieron, incluidas, por supuesto, sus ideas de él mismo y también esta religión en la que él creía que iba a encontrar un montón de respuestas, donde paradójicamente sí encuentra esas respuestas, pero no de la forma en la que él quería, porque jamás de hecho despegó del piso en un A6M como creía que se tenía que hacer. Precisamente este es el ataúd de todas esas ideas de Jamie, que ahora es Jim, y por eso el último cuadro en esta película es precisamente ese ataúd flotando, justamente como empezamos la película, con ataúdes flotando. Denle por favor un Oscar a Steven Spielberg y esperemos que la carrera de este director, a diferencia de Jim, sí pueda despegar, porque se ve que este señor Steven Spielberg pues tiene futuro en el cine, ¿verdad? Esta de aquí fue Suki Putilota Religiosa. Yo soy Eric y gracias por ver conmigo una de mis favoritas y nos vemos por ahí en otro video y sayonara, hijos de la vergue, de la vergue.
Esta película también, en un general, es una película que apela mucho al ateísmo, donde la película termina señalando que no es necesario un Dios o que el Dios que estamos creyendo, en el que estemos creyendo, es falso y que más bien necesitamos individualmente ver hacia nosotros mismos para ubicarnos. Que si este discurso es válido o no, pues es cosa que no me interesa, yo simplemente lo estoy poniendo aquí en la mesa.